Venezuela, una vez una nación próspera y próspera, ha experimentado tristemente una caída del poder a la pobreza en los últimos años. Este vídeo tiene como objetivo arrojar luz sobre los factores que contribuyeron a este declive, y el impacto que ha tenido en el pueblo venezolano. A principios del siglo XX, Venezuela emergió como uno de los países más ricos de América del Sur. Gracias a sus vastas reservas de petróleo, las exportaciones de petróleo se convirtieron en la principal entrada de la economía venezolana, impulsando el crecimiento económico y la prosperidad. Con el paso del tiempo, Venezuela se volvió fuertemente dependiente de los ingresos petroleros, descuidando otros sectores como la agricultura y la manufactura. El gobierno no logró diversificar la economía, dejándola vulnerable a la fluctuación de los precios del petróleo. La inestabilidad política y la corrupción exacerbaron aún más los problemas del país. En 1998, Hugo Chávez fue elegido como presidente de Venezuela, prometiendo abordar la desigualdad social y redistribuir la riqueza. Mientras Chávez implementaba algunos programas sociales que beneficiaban a los pobres, sus políticas también socavaban la estabilidad económica. Chávez tomó el control de industrias clave, incluyendo petróleo, telecomunicaciones y banca. A través de la nacionalización, esta concentración de poder en manos del gobierno resultó en ineficiencia, mala administración y falta de inversión en infraestructura necesaria. El gobierno venezolano subsidió fuertemente bienes básicos, como alimentos y gasolina, para mantener el apoyo de la población. Si bien esto inicialmente brindó alivio a muchos venezolanos, fue una práctica insostenible que condujo a una inflación vertiginosa y a una devaluación de la moneda. A raíz de estos pasos en falso económico, Venezuela vivió una severa crisis económica. La inflación alcanzó niveles astronómicos, alcanzando millones de % anual. El valor del bolívar venezolano se desplomó, provocando una pobreza generalizada y una disminución del nivel de vida. Las necesidades básicas como alimentos y medicinas escasearon, lo que provocó una escasez generalizada. Los venezolanos enfrentaron largas colas y estantes vacíos en tiendas de comestibles y farmacias, exacerbando las dificultades que enfrenta la población. La disminución de la producción de petróleo empeoró aún más la situación económica. La mala gestión y la falta de inversión en la industria petrolera, junto con la caída de los precios del petróleo, paralizaron la principal fuente de ingresos de Venezuela. La fuerte dependencia del gobierno de los ingresos petroleros dejó poco espacio para maniobrar en tiempos de crisis. Además, la inestabilidad política y un Estado de Derecho en ruinas han desalentado la inversión extranjera en Venezuela. Muchas empresas fueron nacionalizadas o enfrentaron una intervención gubernamental arbitraria, lo que llevó a una falta de confianza en las perspectivas económicas del país. El impacto de la crisis económica en el pueblo venezolano ha sido devastador. Las tasas de pobreza se han disparado, con familias que luchan por pagar las necesidades básicas. El sistema de salud también se ha derrumbado, con falta de suministros médicos esenciales y escasez de profesionales de la salud. Además, la situación política en Venezuela ha estado marcada por la represión y los abusos a los derechos humanos. La libertad de expresión se ha visto cercenada, con periodistas y opositores políticos enfrentando persecución. Esto ha llevado a un éxodo masivo de venezolanos que buscan refugio en países vecinos. A pesar de los inmensos desafíos que enfrenta Venezuela, la resiliencia y determinación del pueblo venezolano siguen siendo fuertes. Las organizaciones de la sociedad civil y la ayuda internacional han brindado apoyo y alivio a los necesitados. La esperanza de un futuro mejor impulsa a muchos venezolanos a abogar por un cambio político y económico. La historia de la caída de Venezuela del poder a la pobreza sirve como una advertencia sobre los peligros de la dependencia excesiva de una sola industria y las consecuencias del poder gubernamental desenfrenado. Es un recordatorio de la importancia de las políticas económicas sostenibles, la inversión en diversificación y la protección de las instituciones democráticas. La crisis en Venezuela está lejos de terminar, pero tenemos la esperanza de que, al comprender las causas y consecuencias, podamos contribuir al diálogo y las soluciones necesarias para reconstruir un futuro mejor para Venezuela y su pueblo. La crisis económica en Venezuela no solo ha afectado la vida cotidiana de sus ciudadanos, sino que también ha provocado malestar social y político. El pueblo de Venezuela ha salido a las calles en protesta, exigiendo un cambio y un futuro mejor. La respuesta del gobierno a estas protestas a menudo ha sido recibida con violencia y represión. Las fuerzas de seguridad se han desplegado para reprimir la disidencia, lo que ha provocado violaciones de derechos humanos y una mayor erosión de los valores democráticos. Organizaciones internacionales y gobiernos de todo el mundo han expresado preocupación por la situación en Venezuela. Se han impuesto sanciones económicas al gobierno venezolano en un intento de presionarlos para que aborden la crisis y restablezcan los procesos democráticos. La difícil situación del pueblo venezolano también ha provocado una respuesta humanitaria global. Las organizaciones sin fines de lucro y las agencias humanitarias han brindado ayuda y asistencia a los afectados por la crisis, ofreciendo servicios médicos, alimentos y otros suministros esenciales. A pesar de los desafíos y dificultades que enfrentan los venezolanos, el espíritu de resiliencia y esperanza no se ha extinguido. Muchos individuos y comunidades se han unido para apoyarse mutuamente, creando redes de solidaridad y ayuda mutua. Artistas y músicos han jugado un papel vital para llamar la atención sobre la crisis en Venezuela. A través de sus obras, han arrojado luz sobre las luchas y la resiliencia del pueblo venezolano, a menudo utilizando sus plataformas para recaudar fondos para esfuerzos humanitarios. La crisis en Venezuela también ha tenido implicaciones regionales más amplias. Los países vecinos de Venezuela han tenido que soportar
soportar la peor parte del éxodo masivo de refugiados, inmigrantes que buscan seguridad y una vida mejor. Estos países han demostrado una inmensa compasión y generosidad al brindar refugio, atención médica y apoyo a quienes huyen de Venezuela. Sin embargo, la presión sobre sus recursos e infraestructura ha planteado desafíos importantes. La comunidad internacional continúa lidiando con la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela. Algunos abogan por el diálogo y las negociaciones entre el gobierno y los grupos de oposición, mientras que otros piden intervenciones más sólidas para abordar la crisis humanitaria y política. El camino hacia la recuperación para Venezuela será sin duda largo y arduo. Reconstruir la economía, restablecer las instituciones democráticas y atender las necesidades sociales y humanitarias de la población requerirá un compromiso y una colaboración sostenidos. Es esencial que las voces y aspiraciones del pueblo venezolano sigan en el centro de cualquier solución. Su resiliencia y determinación para reconstruir sus vidas y su país deben ser reconocidas y apoyadas. Mientras el mundo observa, el futuro de Venezuela pende en la balanza. Es nuestra esperanza que a través de la cooperación internacional, la compasión y un compromiso con los principios democráticos, el pueblo venezolano encontrará el camino hacia un futuro más brillante y próspero. La historia de Venezuela, del poder a la pobreza, sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad de las economías y los sistemas democráticos. Es un llamado a la acción para que los gobiernos, las organizaciones internacionales y los individuos por igual den prioridad al desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos básicos. No olvidemos las lecciones aprendidas de las luchas de Venezuela, y trabajemos juntos para construir un mundo más justo, inclusivo y resiliente para todos. Gracias por ver el vídeo. Si te pareció interesante, déjanos saber en los comentarios.